el psiquiatra. La mayoría de los que están aquí sufriendo de padecimientos emocionales, padecimientos mentales, serían libres si aprendieran lo que significa perdonar. Porque la mayoría de las personas, querido hermano, no es que no quiera perdonar, es que no sabe perdonar. ¿Y sabe qué? Que muchos de nosotros todavía traemos cadenas de amargura, traemos dolor en nuestro corazón de lo que nos han hecho otras personas. Entonces, hoy quiero hablar con ustedes rápidamente acerca del poder del perdón. Por eso quiero que vayamos a una cita bíblica que se encuentra en Mateo 18:22, donde Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún, ¿hasta cuánto? Es un mandato de Jesucristo perdonar, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino ¿cuánto? A ver, hagan la cuenta, ¿cuánto es? Es mucho. Dice, no quiero sacar mi calculadora. Tú le dices a tu esposo o le dices a tu esposa, una vez que me la hagas y nunca te vuelvo a perdonar, ¿verdad? Amenazado estás. Una sola vez que me mientas, una sola vez que esto y se acaba. La mayoría de los divorcios, ¿por qué son? Por la falta de. La mayoría de cuando los hijos huyen de casa o se van de casa es por la falta de perdón. Pregúntate a ti mismo, ¿yo sé perdonar o no sé perdonar? ¿Sé perdonar o no sé perdonar? Porque el perdón es una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia. De verdad. Hay muchos temas en la Biblia, hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero uno de los temas principales más fuertes y más poderosos es el perdón. Es definitivamente el perdón. Porque si nosotros no sabemos perdonar, no sabemos vivir. ¿Qué pasa con una persona cuando no perdona? Se llena de rencor, se llena de odio, se enferma. Hay mucha gente que está enferma de cáncer, querido hermano, por la falta de perdón, por tener tanta amargura en su interior, por tanto resentimiento, tanto odio, por lo que le hicieron sus padres, por lo que le hicieron sus hijos, por lo que le hicieron los vecinos, por lo que le hizo la novia, el novio, el esposo, la esposa, el exesposo, la exesposa, el perro, ¿verdad? Hay gente que está resentida con la vida, todo lo ve mal, nada le agrada, nada le gusta, todo está mal si alguien crece, está mal si no crece, está amargado con sus hijos, ¿verdad? Todo lo hacen mal. Y es por eso que tenemos que aprender a perdonar. ¿Tenemos que aprender a qué? A perdonar. Pero te digo una cosa, así sinceramente, y delante de la presencia de Dios, levante su mano al que le es fácil perdonar. Le hicieron, o sea, micha y micha. Dije que sea fácil. Al que dice, yo sí, a mí me la hacen y que Dios los bendiga. Y me ofenden, sí, tan como el Chompi, ¿verdad? Que le decían, animal, ¿cómo dijiste? Animal. Sí. ¿Qué eres esto? Sí. No, por lo regular nos dicen mi alma y ya queremos casa aparte. No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos corrijan y a veces tomamos resentimiento. Pero hay algo muy importante, querido hermano. Dios es el único ser que tiene el poder y la capacidad, primero, de perdonar y después de enseñarnos a perdonar. No hay nadie más que te enseñe a perdonar. Que, por ejemplo, cuando te pegan en la escuela, ¿qué te dice el papá? Pues desquítate, tú también túmale el diente, pues tú que te dejas. Y no sabemos perdonar, no sabemos dejar pasar por alto la ofensa. Todo lo queremos resolver nosotros. Pero quiero decirles algo, que para perdonar, primero tenemos que ser perdonados. Tenemos que ser
perdonados. No levante la mano, simplemente quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Dios ya te perdonó? ¿Tú crees? No dije, no, levante la mano, no digan amén, no. Porque van a decir, estos son unos presumidos. Presumido. No, tú te sientes perdonado por Dios. Tú sabes, estás seguro que Dios ya te perdonó. ¿Estás totalmente seguro? Y ese es el punto. Mire, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero hablarles rápidamente de lo que significa el perdón de Dios, lo que significa perdonar. En aquel entonces, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, antes de que Él fuera el Cordero inmolado, antes de todo eso que se manifestara, había solamente una manera de ser perdonado por Dios. Y eso está escrito en los antiguos textos, donde dice que si una persona, ya siendo el pueblo judío, ya estando establecidos, había un tabernáculo donde la gente vivía a los alrededores de ese tabernáculo y en ese lugar se hacían sacrificios. Realmente esto pasaba. Había sacerdotes y había levitas. Cuando alguien pecaba, tenía que tomar un cordero de un año, un corderito de un año que haya sido criado en su casa, un cordero sin mancha, limpiecito, bonito, y agarraba su corderito y llegaba y tocaba la puerta del tabernáculo. Y tocando la puerta del tabernáculo, ahí, en ese lugar, lo que sucedía era lo siguiente, que él le decía al levita, fallé a Dios y quiero que Dios me perdone. Entonces agarraba y traigo este cordero. Tomaban al cordero, lo metían, lo dejaban a la puerta a la persona, tomaban una daga de este tamaño, agarraban al corderito y lo degollaban. En ese momento, ese cordero de un año que era degollado, comenzaba la sangre a brotar y la sangre era vertida en una tinaja. Y ahí, en ese lugar, se pedía a Dios que los pecados de esa persona se transmitieran a ese cordero. Porque en la Biblia está escrito que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y se tenía que derramar la sangre de un inocente para que un culpable fuera perdonado. Y en ese caso, tomaban al cordero. Y entonces se transmitía ese pecado. Y si la persona verdaderamente estaba arrepentida, tomaban ese cordero y lo hacían en holocausto. O sea, le prendían fuego y lo sacrificaban para que ese aroma subiera a la presencia de Dios. Y si el Señor olía el arrepentimiento de la persona, y en este caso también del pueblo, cuando el pueblo se arrepentía, cuando era genuinamente el arrepentimiento, ¿qué pasaba? Descendía la gloria de Dios y la gente era perdonada. Pero como todo ser humano, querido hermano, cuando nos establecen normas, después nosotros creemos, como dicen por ahí, que las reglas se hicieron para romperlas. Y al rato era un cordero a cada rato, ¿verdad? Pasaban 15 días y ya llevaban otro borrego. Y luego, como sus pecados eran más grandes, llevaban una vaca, ¿verdad? Sí, o si era familiar de una vez, no, llevamos la vaca. Y así empezaron. Entonces Dios en Isaías un día dijo, harto estoy ya de sus sacrificios. Dice, ya no me gusta lo que están haciendo ustedes porque han vuelto esto una religión. Dice, tienen odio y resentimiento y sangre en sus manos. Dice, hastiado estoy de sus sacrificios gordos. Ya no quiero más esos sacrificios, sus fiestas solemnes, todo lo que hacen para quererme agradar. Y dice, hasta aquí se termina esta masacre, se acaba con esto. Entonces, querido hermano, ¿qué quedaba? ¿Qué quedaba para la humanidad si ya no había perdón?
porque no había sacrificios sanos. Es por eso que el Hijo de Dios descendió del cielo y vino a la tierra. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que Juan el Bautista dijo cuando vio venir a Jesús al bautismo? ¿Cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos aquí. ¿Quién fue Jesús? El Cordero de Dios. Jesús fue un ser humano que estuvo en esta tierra, que siendo Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos dio enseñanzas, nos amó, pero sobre todo, querido hermano, nunca pecó. Nunca hubo un pecado en Jesús. Entonces se ideó el plan perfecto, porque un sacrificio de un animal solamente cubría a una persona o quizás a una familia. Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces se necesitaba un cordero perfecto, un cordero magnífico, un cordero que pudiera derramar su sangre para que toda la humanidad fuera perdonada. Y para esto vino el Hijo de Dios. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera salvo a través de él. Pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Dice, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí viene la situación. Ustedes ven que en el Getsemaní, estando solo Jesús, ora al cielo y dice, Padre, pase de mí esta copa. Jesús sabía que iba a sufrir. Jesús sabía que lo iban a lacerar. Jesús sabía que lo iban a humillar. Jesús sabía a lo que venía a esta tierra. Y entonces él clamó y oró, y su oración fue tan intensa que aún por sus poros brotó sangre. Y él le decía, Padre, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras le dijo, Señor, ¿hay alguna otra manera de salvar a la humanidad? ¿Hay alguna otra manera de perdonar a las personas? Y Dios, la escritura no nos dice que le contestó. Dios guardó silencio, como en muchas ocasiones cuando le pedimos a Dios una respuesta y lo único que recibimos de parte de Dios es un silencio. ¿Y sabe muchas veces qué significa ese silencio? Así tiene que ser. El silencio de Dios fue la respuesta que le dio a su Hijo, y él se quedó y dijo, que sea tu voluntad y no la mía. Y fue a la cruz, fue humillado, fue azotado, fue lacerado, fue escupido, le golpeaban con el puño cerrado y le decían, a ver si eres profeta, profetiza quién fue el que te pegó. Desgarraron sus vestidos, lo humillaron completamente, empezó a sangrar y a sangrar y a sangrar. Lo llevaron a un madero, lo clavaron en el madero, derramó toda su sangre en ese lugar. ¿Y sabe qué? Que estando en ese lugar, ¿sabía que Jesús todo el tiempo que estuvo en la tierra nunca se dirigió a Dios como Dios? Sus oraciones, si usted las lee, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si usted lee, Jesús siempre decía, Padre, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Padre, esto. Y les dijo a sus discípulos, les voy a enseñar a orar. ¿Y cómo les dijo? Ustedes van a orar así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezó a decirles cómo iban a orar. Porque en aquel entonces nadie, absolutamente nadie, querido hermano, era constituido como hijo de Dios. Nadie era hijo de Dios. Era una blasfemia que una persona dijera que era un hijo de Dios. ¿Y sabe cuál fue el supuesto pecado o el delito más grande que cometió Jesús para merecer esa cruz delante de sus detractores? Haber declarado que él era el Hijo de Dios.
Ese fue el delito más aborrecible, que prefirieron rescatar a Barrabás, ¿verdad? Como dice la canción, suelten a Barrabás, ¿verdad? Soltaron a Barrabás. ¿Y a quién metieron en lugar de Barrabás? A Jesús. Querido hermano, creo que ese Barrabás nos representa a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí merecíamos castigo, pero Jesús no. Y Él tomó el lugar de Barrabás. Él tomó el lugar de los pecadores. Por eso cuando está en la cruz del Calvario, levanta sus ojos al cielo y dice esta palabra, esta frase: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué en ese momento es el único lugar donde Jesús le dice Dios a su Padre? Porque se rompió la comunión del Padre Celestial con Jesús en el momento que en Él fueron imputados todos los pecados. A Él así como al corderito que oraban para que el pecado del pecador saliera del pecador y se metiera al corderito y era degollado el corderito para poder perdonar ese pecado. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Todos nuestros pecados fueron transmitidos en ese momento. Todos los pecados de la humanidad fueron establecidos en Jesús. Por eso Él, cuando está ahí, dice: Eli, Eli, lama sabactani. Porque dijo: Dios mío, se sintió desamparado. Y yo les he explicado que esa es la copa que no quería tomar Jesús. La copa que no quería tomar Jesús era el alejamiento de Dios, el alejamiento de su Padre. Él nunca se quería haber sentido alejado por su Padre. Nunca quería eso. Y sabía que lo único que nos aleja de Dios es el pecado. Por eso cuando el pecado llega a su vida, llega a su cuerpo y es derramada su sangre perdonando nuestros pecados, Él se siente solo y se siente desamparado. Y en ese momento, Él cuando levanta sus ojos al cielo y dice: consumado es. He cumplido a lo que me llamaste. Los pecados están en mí. Y por eso es que al morir Jesús tiembla la tierra, se estremece la tierra. Y es por eso que inmediatamente se abre la tierra, querido hermano, y se presentan las tinieblas. Y hubo un terremoto impresionante. Jesús lo bajan de la cruz inerte, muerto, y lo meten a un sepulcro. Pero espiritualmente, ¿se acuerdan que dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu? Pero su alma, querido hermano, descendió, dice la escritura en Hebreos, que descendió hasta las partes más profundas de la tierra. Y estuvo 3 días allá, porque como nunca pecó él, pero el pecado le fue imputado, llegó a donde iban los pecadores. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para que por medio de la muerte Él llegara delante del que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y estando el diablo frente a frente, cara a cara con Jesús, decía: no, que tú eres el Hijo de Dios. Eres un pecador cualquiera, estás aquí conmigo. Y Satanás se reía, pero Jesucristo dice que descendió a predicarle a los espíritus encarcelados, a todos los que no habían escuchado de Jesús, allá donde estaban las almas, en el lugar de muertos que se llamaba Seol, infierno, o se llamaba también Hades. En ese lugar se predicó el evangelio y ahí muchos creyeron. Al tercer día, Satanás, viendo allá a Jesús haciendo su luchita para ver si alguien le creía, en ese momento, querido hermano, con todo poder y con toda autoridad, dice que el Padre Celestial envió el Espíritu Santo a las partes más profundas y resucitó a Jesús. Lo arrebató de las garras del infierno, avergonzando públicamente al enemigo y creando un camino nuevo y vivo y estableciéndolo y sentándolo a la diestra del Padre Celestial. Ahí, ahora, porque dice Juan en el Apocalipsis: he aquí, yo vi a un cordero como inmolado. ¿Qué significa? Que estaba todavía con las marcas, todavía sangrando, pero no estaba así.
lo vio de pie, lastimado, herido, pero de pie ante el Dios Todopoderoso, ante su Padre. Y lloraba Juan porque decía, tenía un libro sellado por dentro y por fuera, sus 7 sellos. Y lloraba Juan porque decía, ¿quién va a abrir ese libro? ¿Quién va a abrir ese libro y desatar sus 7 sellos? ¿Quién? Y le dice un ángel a Juan, tranquilo Juanito, tranquilo. He aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Ha vencido. Y ya en pie el Cordero, ya en pie, se sienta a la diestra del Padre. Estamos aquí. Acto seguido, el Espíritu Santo es enviado a la tierra. Y ahora nosotros, los que creemos, dice ahí en Juan, vamos a poner Juan 1:12. Juan 1:12, miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A ver, dígalo fuerte, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo hago una pregunta en base a esta escritura. Regresemos ahí. ¿Esta escritura dice que todos somos hijos de Dios? Eso dice la Biblia, dice, ¿todos son hijos de Dios? ¿Todo el mundo es hijo de Dios? ¿Los secuestradores son hijos de Dios? ¿Los que roban, los que matan, los que violan, los pedófilos, todos ellos son hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? ¿Quiénes? Primero los que le reciben. Pregunto yo, ¿todo el mundo le recibe? ¿Todo el mundo le acepta? ¿Quién le recibe? Los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos. No eran hechos, son hechos hijos de Dios. Los cuales, dice ahí en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No es que yo quiera que mis hijas sean hijas de Dios, y porque yo quiero que mis hijas sean hijas de Dios, van a ser hijas de Dios. Ellas van a ser hijas de Dios siempre y cuando reconozcan que Jesucristo es el Señor y derramó su sangre por ellas. Aquí no se nace siendo cristiano. Aquí nació en cuna cristiana. No existen cunas cristianas. Hay cunas de madera, cunas de aluminio, cunas de todo menos cristianas. Estamos aquí. No hay cuna cristiana. Todos un día vamos a tener que estar delante del Señor y entregarle nuestra vida a Jesús y decirle, yo reconozco que yo he fallado, yo soy un pecador, Señor, pero te entrego mis pecados, te entrego mi vida, Santo Cordero de Dios, y recibo tu perdón. Todos, dice que todos estamos alejados de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie hace lo bueno, nadie hace cosas buenas. No estamos aquí por ser buenos, estamos aquí porque el bueno vino a derramar su sangre por nosotros. ¿Sabe cuál es la realidad de esta vida, hermano? ¿Sabe cuál es lo que verdaderamente va a transformar nuestras vidas, familias y corazones? El que le entreguemos nuestra vida no a una religión, no a un grupo de personas, no a un hombre cualquiera. El que le entreguemos nuestra vida a Jesucristo, el que dio su vida por mí. Es a Él, querido hermano, al que yo debo de entregarle completamente mi vida y mi corazón, reconociendo que yo a mí mismo no me puedo salvar. Yo a mí mismo no me puedo perdonar. Muchos ni siquiera se perdonan a sí mismos. No se perdonan, se siguen lastimando. Saben que hay cosas que los lastiman, que los hieren y lo siguen haciendo. Porque no se han perdonado. Y si no se han perdonado, no pueden perdonar a otros. Porque no han recibido el perdón de Dios. Porque no han entendido que todos en este mundo fallamos y todos merecemos muchas nuevas oportunidades. Todos hemos fallado. Todos hemos ofendido. Todos hemos lastimado. Pero querido hermano, para esto vino el Hijo de Dios. Para destruir las obras del diablo. Para traer vida nueva a los que crean en Él. Por eso dice ahí en Juan capítulo número 1, Juan 3, versículo 15, como lo dice ahí,
prácticamente nos lo dice todo. Pero para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto. ¿Usted cree en él? Hay gente que no. Y están en su derecho. Porque hasta eso, Dios, querido hermano, y te lo digo con amor y respeto, no tiene por qué estarle rogando a nadie. Yo no creo en un Dios que te está rogando. Ándale, sígueme, mijito. Ándale, deja tus malos caminos. Ándale, chiquito, ve a la iglesia. Escúchala. Ándale, mi amorcito. Vente, mira, yo te voy a bendecir. Aunque no le eches ganas, yo te bendigo, hijo. Casi chiquito. No, pero a mí no me gusta la iglesia. Esto no es para mí. Ay, chiquito lindo. No, sí, éntrale. No, Dios no te va a estar rogando, querido hermano. Dios no te va a estar rogando. ¿Sabe por qué no te va a estar rogando? Por lo que dice el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, querido hermano. Vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió ¿para qué? Lo envió para que tú seas salvo, querido hermano. Pero vean lo que dice el 18. Cheque, tome nota, anótele, apúntele ahí. El que cree en él, a ver, juntos, el que cree en él, el que no cree, ¿por qué? Vamos a pensar rápidamente que usted tiene a un niño de 4 años. Le dio a luz, lo alimentó y lo llegó a los 4 años. Y de repente hubo una enfermedad. Se llama el COVID renovado 100%. ¿Verdad? Remasterizado X, Y, V y Z. A quien le da, no dura 3 días. Es una gripilla que te da y 3 días y te mueres. Y empezó el brote aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Empezó. De repente ya fueron aquí a la calle Ángel de la Independencia y ya había una colota ahí. Y formados, ¡pum!, ya caía uno y ya caía otro. Entonces el gobierno rápidamente se moviliza y nos cercan, totalmente nos cercan con granaderos y toda la cosa para que de aquí no salga el brote. Y querido hermano, la gente empieza a morir y a morir y a morir y a morir. Y de repente se dan cuenta que tu niño se enfermó, tu niño de 4 años, y lloras porque sabes que con esa enfermedad va a morir. Pero pasan 3 días y no le pasa nada. Pasan 4 días y no le pasa nada. Pasa una semana y el niño no se muere, es más, se sana. Y entonces llevan a ese niño al hospital para que chequen qué pasó. Y los científicos y los médicos lo meten y lo examinan y checan y salen y hablan contigo y te dicen: oye, fíjate que te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Dígame la buena. La buena es que tu hijo es un caso muy extraño porque tu hijo es inmune a la enfermedad. Nunca va a morir por la enfermedad. La buena es que su sangre es muy buena, hasta para hacer una vacuna, para que toda la gente de Ciudad Nezahualcóyotl se salve. Y entonces dice: ¿y cuál sería la mala? Pues la mala es que necesitamos su sangre. ¿Y cuánta necesita, doctor? La necesitamos toda. Toda la sangre para salvar a todos los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl.
y algunos de Chimalhuacán. Y uno que otro de Iztapalapa. ¿Y sabe qué? Con todo el dolor de su corazón, ese padre llora, se siente mal, habla con su esposa, pero se dan cuenta que necesitan perdón, necesitan la vacuna. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe qué pasa, querido hermano? Que la gente, las personas, fueron sanadas con esa vacuna. Pero ¿cuál fue el precio? La muerte de un inocente. Dígame usted, ¿cómo estaría usted como si hubiera sido ese padre? ¿Cómo estaría usted si ahora que la gente ya se sanó, lejos de honrarte como su padre, de esa personita que dio su vida, la gente regresa al alcohol, a las drogas, a hacer fiestas, empiezan a vivir desenfrenadamente? ¿Cómo estarías tú como padre? ¿Cómo? ¿Con justo no estaría enojado? Porque están despreciando la sangre de su hijo. Están despreciando la sangre. Y es por eso, querido hermano, y es por eso que hoy dice aquí, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. La decisión está en ti. Tú puedes aceptar esa sangre preciosa y honrar a tu Padre Celestial. O puedes decir, no, yo la verdad, yo estoy bien como estoy. Yo no necesito ayuda. Yo así como vivo, así soy, así seré y así me moriré. Tú decides si aceptas o no aceptas esa preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y con esto cierro. El perdón llega solamente de esa manera. No lo merecíamos, no merecíamos el perdón, pero Cristo Jesús nos entregó ese perdón. Amén. Entonces, yo quiero que en este momento usted se ponga de pie. Usted se